¿Cómo formular el problema de investigación? Luego de haber descrito de lo general a lo específico todo el problema situacional que se está presentando en un determinado ámbito, en esa determinada área de estudio, nos queda formular nuestras preguntas de investigación, porque es importantísimo esta etapa para luego enmarcar los objetivos, ¿no? Y también la justificación y todo el tema de estudio en la investigación. ¿Y qué viene a ser la formulación del problema? Pues es plantearse las preguntas: ¿qué es lo que se pretende descubrir, realizar? ¿Qué deseas hacer en exploración, analizar, medir o comprobar? ¿No? Entonces, cuando empieces a formular la pregunta, de acuerdo al enfoque que vayas a utilizar en la investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo, no lo sé, puedas utilizar uno de estos verbos, ¿vale? Y tenemos en las preguntas cualitativas lo siguiente: se tiene que conocer a profundidad el tema que se está tratando. ¿Qué significa? Supongamos, deseamos hacer un estudio de la cultura indígena de un determinado pueblo o población. Debemos conocer bastante sus valores, los ritos, las costumbres o tradiciones de ese pueblo, ¿no? Entonces, cuando hagamos un estudio profundo de cada una de esas características que tenga la cultura indígena, entonces debemos saber mucho acerca de su cultura en específico, de su historia, de las actividades económicas que realiza, también las religiones que manifiestan cada uno de ellos, ¿no? No específicamente tal vez cada uno de ellos, también la parte de la población en conjunto. El nivel tecnológico, qué recursos tecnológicos utilizan, cómo hacen el tema de, por ejemplo, de la producción de papa, maíz, no sé, otro tipo de productos. Entonces, cuando entramos a este tipo de investigación, necesitamos conocer siempre a fondo cada uno de ese ámbito de estudio. Para formular las preguntas en el tema cualitativo, debemos iniciar con estas palabras: el qué, cómo, cuáles, cuál. ¿Por qué? Porque esto va a comunicar, o tienes que lograr comunicar, qué es lo que estás intentando comprender, explorar, identificar, analizar o descubrir. ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿No? Entonces, estas palabras te van a ayudar a enmarcar o iniciar las preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las creencias y sentimientos que identifican a las personas en esta institución? Una X institución, un colegio, una institución pública, de un sector, no lo sé. Entonces, lo que queda investigar aquí es, uno, empezar a saber sus creencias de cada persona y empezar a analizar las creencias en conjunto y qué sentimientos, ¿no?, identifican a cada una de ellas respecto tal vez a la creencia, respecto a la institución que tengan. ¿Cuáles son las características de manejo de poder de esta organización? Cada organización tiene sus rubros o funciones respecto a que enmarca a un sector de la población o empieza a generar tal vez apoyo o trabajo, actividades, ¿no?, de una determinada organización. Entonces, hay que empezar a hacer un estudio determinado a detalle respecto a cada una de esas funciones que empieza a realizar esa institución, identificar sus características de cada una de esas funciones, ¿vale? Y tenemos otros ejemplos por aquí: cómo concibe la vida de los jóvenes sin estudios y sin trabajo, qué significa la ética para una población caracterizada por la corrupción, cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural, qué sentimientos experimentan los niños que serán intervenidos en una operación de riesgo, cuáles son sus actitudes que ingrese a la operación, ¿no? Entonces, haciendo un análisis general de este tipo de preguntas o ejemplos del tema cualitativos, pues nos damos cuenta que hace un análisis profundo, puede ser a nivel de cultura, emociones o sentimientos, ¿no?,
el tema de encontrar las características de cada una de las funciones de una organización, o podría ser en una determinada persona o una institución, ¿no? Entonces, enmarquémonos siempre a conocer a detalle cada una de sus características de una organización o persona. Las preguntas cuantitativas. El problema de expresar relación entre las variables dependientes o las variables independientes, ¿no? Tiene que ser medidos con puntuación numérica, sí. Tiene que haber una forma de medir esas variables, ¿no? Deben ser muy claros, concretos, sin ambigüedad. Tiene que tener la posibilidad de hacer pruebas empíricas. Significa que tiene que observarse o medir según la realidad objetiva. Entonces, cuando planteemos las preguntas cuantitativas en relación a las variables dependientes o independientes, ¿no? Esa pregunta tiene que ser observable, tiene que ser medible, ¿no? Tiene que ser bien objetiva y el resultado que vas a obtener de esas preguntas pues van a ser numéricos y esos números van a enviarte un mensaje, un conocimiento, y a partir de eso haces una interpretación. ¿Cómo iniciar las preguntas cuantitativas? Para los enfoques exploratorio, descriptivo o relacional, puedes utilizar este tipo de preguntas. El inicio de las preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Qué relación existe entre? ¿Por qué produce efectos en? ¿Cuáles son las causas de? ¿Qué factores ha generado? Por ejemplo, vayamos a coger una de ellas. Aquí, ¿qué relación existe entre? En la pregunta debe estar la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, yo pondría el siguiente ejemplo. ¿Qué relación existe entre la aplicación o la utilización, ¿no?, de juegos educativos para contribuir en el aprendizaje de los niños de 6 años en el curso de matemática, ¿no? Entonces, lo que tengo que buscar es la relación que existe entre ese videojuego educativo para que pueda contribuir en el aprendizaje de las matemáticas en los niños. Tengo que ver esa relación, ¿no? Otra, por ejemplo. Acá, ¿qué factores han generado? ¿Qué factores han generado la aplicación, ¿no?, de la técnica de aprendizaje kinestésico para aprender historia del Perú? Entonces, es otra pregunta, ¿no? ¿Qué factores han generado aprender historia del Perú en base a las técnicas kinestésicas? Tengo que medir cuáles son esas condiciones, esos factores favorables que han permitido aprender, o tal vez no han permitido aprender. Entonces, se va a encontrar una debilidad. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Hay que empezar a determinar en cada una de ellas. ¿Y cómo iniciar con las preguntas cualitativas respecto al tema o el enfoque de investigación explicativo? Por ejemplo, ¿qué efectos produce? ¿De qué manera influye? ¿En qué medida favorece? ¿Cuál es la influencia? ¿Cómo influye? ¿En qué grado favorece? ¿Cuáles serían los resultados? Vayamos a coger un ejemplo de aquí, a ver. ¿En qué medida? A ver. ¿En qué medida favorece la implementación, ¿no?, la implementación de un software que detecta COVID-19 para reducir el tiempo, ya lo voy a decir así, para reducir el tiempo de detección de COVID-19? Entonces, lo que se va a querer medir aquí es lo siguiente. Yo tengo un software que empieza a detectar COVID-19. Entonces, quiero saber en qué medida va a favorecer en este caso al tema de salud, al tema en ese contexto, para que el tiempo de respuesta de saber si tiene COVID o no, si es positivo o negativo, pueda ser rápido.
¿no? Entonces, de esa manera, entre las variables dependientes e independientes, haces la unión con cada una de estas preguntas y ya vas a tener tus preguntas, en este caso, de lo general a los específicos. Entonces, luego de empezar a conocer esta forma de cómo hay que iniciar las preguntas de investigación, lo que tienes que hacer es plantearte para pregunta general, ¿no? O problemas generales, y luego las preguntas o problemas específicas, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, al ámbito de estudio, tendrás un problema general, tendrás 1, 2, 3, 4 problemas específicos, no lo sé. Es de acuerdo al contexto, al tema de estudio que vas a enmarcar, en este caso, en tu trabajo de investigación. Y aquí tenemos algunas referencias de libros que se han ido utilizando para empezar a resumir toda la información de cómo formular las preguntas de investigación. Bueno, muchas gracias.